Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Cingolani, de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Nací el 28 de mayo de 1961 y estoy aquí para contarle un poco mi historia con Walter, que la verdad que ha hecho un programa fantástico. Rafaela. La clasificación no había sido buena y en un momento vos salís y te encontrás con un montón de gente. Te iba a decir una multitud. Un montón de gente que te esperaba solo para sacarse fotos y que le firmes autógrafo. ¿Vos decís? ¿Puedo decir que no? Sí, puede ser. ¿Eh? En algún momento puede ser. Sí, Puede ser. sí. Eso generaban ustedes Mm, en la gente, ¿no? mm. Que a lo mejor sin un buen andar eh, o con un gran andar, la gente se acercaba y quería estar con quienes para ellos eran los ídolos. Y sí, creo que por ahí a lo mejor en algún momento teníamos un poco más, estábamos más cerca de la gente, ¿no? Era, y, y tal vez se vivía de otra manera, Hoy el profesionalismo ha llevado por ahí alejarse un poquito más de la gente, ¿no? Creo ¿Y, que, y vos por qué elegiste ser piloto? bueno, mira, en principio, porque ya de chiquito mamé un poco el automovilismo, mi papá siempre estuvo metido con el automovilismo. eh, Me llevaba a las carreras y bueno, de chiquito arranqué con el karting y eso y bueno, y siempre con la idea de correr. Primero con un karting me compró, andaba ahí en la ciudad, qué sé yo, viste esas cosas que hacemos en el interior hace muchísimos años, ¿no? Eh, y bueno, después se fueron dando las cosas con las carreras de karting y demás y en un momento tenía que tomar una decisión que era si me iba a estudiar o me quedaba a trabajar con mi papá para ver qué podía hacer, ¿no es cierto? Si iba a correr. Y bueno, ahí fue un quiebre, digamos, donde eh, decidí quedarme para poder correr. Vamos a tu papá. Vos me decís, el gen es mi viejo, Mm, a partir de él eh, me vuelco al hecho de correr y ser piloto. mm. ¿Te marcó mucho tu viejo? No sé si me marcó, o sea, él nunca me inculcó a que corriera. Ah, mirá. No, no es que me dijo, te subís arriba de un karting y correr. No, nada que ver, o sea, ahí lo tenía Cacho. Eh, nunca me inculcó, digamos, pero sí el hecho de estar al lado de él es como que me fue llevando y evidentemente el gen estaba, ¿no? ¿Y qué cosas te atrapaban en ese momento? ¿A quién veías? Bueno, nosotros, bueno, ahí estaba yo, que ya corría en auto y, y como ese y bueno, y lo tenía ahí, ¿no es cierto?, como una referencia, eh, y idolatrado, por supuesto, porque uno cuando es más chico, encima es de tu pueblo y demás, lo veía así. Em, pero bueno, yo, digamos, como piloto, a mí me gustó de chiquito Copelo y el nene Néstor Jesús García Veiga. Mirá vos, Mm, mirá vos. sí. El maestro Copelo y el nene. ¿Qué cosas te gustaban de Copelo y del nene? Tenían un estilo mágico, o sea, eran finito en todo, prolijo, rapidísimo. Y, y bueno, eso era un poco lo que me gustaba, ¿no? Y más allá de que cuando uno es chico y ver de que ellos ganan, también te lleva a que te guste, ¿no? ¿Te costó mucho el salto del karting al Fórmula? ¿O no? Deportivamente, Sí. y, y bueno, te diría que sí, en principio, ¿no? Porque por ahí a lo mejor uno no lo hizo de la manera que habría que hacerlo. O sea, para que tengas una idea, me compré el auto de Fórmula Renault y me lo trajeron a, a probar y a correr a Buenos Aires. Mirá. O sea, no fui a probar antes, esas cosas, viste, que de inconsciente que uno tenía. eh, y entonces, claro, bueno, esa primer carrera
haciendo todas las primeras armas, viendo pasar la licencia, porque digamos, uno tenía que ver si entraba dentro de ese porcentaje para que te dieran la licencia. Bueno, eso lo pasamos y bueno, ya venía bastante entusiasmado, metido ahí con varios autos y la inexperiencia, me acuerdo ahí está, a la salida del Curbón, muerdo abajo y lo seguí acelerando y me crucé todo para adentro. Y por ahí a lo mejor te podés acordar, en esa época se hacían carreras de turismo de carretera a la noche, Sí. y estaban las columnas de la luz. Y salió para adentro el auto, iba para aquel lado y yo, volante, freno, ¿Terminaste todo, contra la columna? le arranqué todo un lateral completo. Así que por supuesto no la pude correr. Pero ese no fue el detalle. El detalle fue porque mi papá me dice, después lo llevamos a lo de Tulio a arreglar, ahí en la Chacarita. Cuando lo fuimos a buscar, bueno, había que pagar. Cuando fuimos a pagar, imagínate el número. Habíamos comprado el auto, viendo a ver cómo podíamos hacer y todo lo demás, juntando todas las chirolas por todos lados. Y cuando lo tuvimos que arreglar, un montón de guita. Por supuesto pagamos, pero mi viejo me dice, che, Daniel, esto no es para nosotros. Vos sos parte de una generación a la que Tulio Crespi marcó también, ¿no? Sí, Tulio es increíble. La verdad que es impresionante la practicidad que él tenía y tiene, porque lo sigue demostrando actualmente. Y la verdad que es un fenómeno. Bueno, quiero que nos metamos en tu carrera, pero a partir de otras aristas. Acá va a aparecer alguien que te conoce mucho, que te quiere, va a contar algo, y a partir de lo que cuenta después charlamos. ¿Te parece? Bueno, dale. Mirá. Hola Danielito, qué felicidad que están haciendo esta nota tan linda y tantos recuerdos. Yo la verdad que tengo uno muy grabado en mi mente, cuando vos saliste campeón en Paraná, en plena lluvia, y fue una inmensa alegría, ese abrazo fue fraterno total. Así que grandes recuerdos de tuyos con el karting y con toda tu vida deportiva, y gracias por ser mi gran amigo de siempre. Un abrazo. Fenómeno el Cholo. Te bajaste y lo abrazaste. Y sí, el primero que llegó, imagínate, ¿viste? Fue una cosa impresionante, fue la verdad que, y bueno, y aparte con el Cholo no, nos conocíamos de siempre, porque bueno, él era de 9 de julio, nos hacía algún transporte también a mi papá y eso, y después relacionado con el automovilismo, ¿no es cierto?, con las fotos y todo lo demás, pero bueno, y seguimos en contacto permanente. Ahora, él habla de la carrera en Paraná, es la famosa Sí. carrera que te da el campeonato, Sí. en el año 2000. Una carrera rara. Rarísima, rarísima, porque primero que disputábamos el campeonato con Henry, los dos del mismo equipo, y Y no se veía nada. Y no se veía, y aparte los autos no andaban bien. Ninguno de los dos habíamos clasificado atrás mal. Y bueno, Henry se le paró el auto a él, no sé qué le pasó, no recuerdo bien. Bueno, ahí ya me avisan de que era campeón. Y después me quedo yo, tirado también. Fue un tema eléctrico. Claro, y ahí fue donde llega el Cholo. Entonces, bueno, viste, imagínate, como es una alegría tremenda, por supuesto. Ahora, mirá que la remaste para llegar a este momento. Ni me digas, la verdad que fue muchísimos años y como es, de todo me costó, viste, llegar al primer triunfo, pero bueno, la verdad que tuve la suerte de ser profesional de esto, de disfrutar del automovilismo, ¿no? De pelearla y te ayuda muchísimo, ¿viste? El deporte yo lo veo de otra manera, ¿viste? Yo creo que es una formación de la persona y el sacrificio, el trabajo, después se emplea en el resto de la vida, ¿no? Aparte, había sido campeón Henry, Sí. van los Honda a quedarse con los títulos,
y rompés con eso. Y a partir de ahí arranca otra vez, ¿no? La Sí, era Ford. sí, 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 sí. Sí, en el año 97 fue muy peleado, o sea, Henry ganó muchas carreras, yo anduve ahí, tuve varios inconvenientes con el auto, pasaron varias cosas, eh, y como es, en un momento, bueno, se apostó a que Henry fuera a ganar el campeonato y así fue, ¿no? Se ganó bastante controvertido ahí sobre el final, pero se pudo ganar. Y después tuvieron 2 años muy fuertes de Honda, o sea, en 98 y 99. Y como vos decís, en el 2000 pudimos romper ese dominio, ¿no es cierto?, de los Honda en ese momento. Mira, quiero que veamos una foto que está partida en 4. Ajá. Eh, ¿por qué, por qué me quiero quedar con eso? Porque vamos a ver 4 autos Ujú. que son autos con los que vos Sí, terminás ganando. sí, Y a ver, si bien la marca Ford aparece en 2, después aparece el Honda y también el Renault, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, acá con el Renault, el Sierra ese fue una cosa, algo espectacular porque éramos equipo particular. Eh, lo hicimos ahí el 9 de julio con el Gringo Pitatore y un grupo de gente, y la verdad que encontramos un trabajo, se hizo un trabajo muy interesante en el blocante y en los amortiguadores y logramos pegar un salto increíble y éramos realmente, era increíble lo que funcionaba el auto. Y tuvimos mucha mala suerte porque se nos rompió ganando 2 veces. Si no le peleábamos ese año, le estábamos para pelearle el campeonato al Flaco, Mirá. como particular. Mirá, te digo, fueron 3 carreras que nosotros nos quedamos en ese año que ganando. En Concordia se rompe el auto de Zampa delante mío, el motor, el aceite, agarro el aceite, desaparezco. Y en Oberá 2 veces, una vez cuando me marcan la última vuelta, se me afloja un bulón de biela, sentí un ruido en el motor y, y veía que se rompía, lo paré. Y la segunda carrera en el mismo año, se me rompe la caja viniendo ganando, la segunda, que se usa muchísimo en ese circuito. Y igual así veníamos ganando. Y cuando hacemos la última subidita del circuito chico de Oberá, rompe la tercera y queda en punto muerto. Y faltaban 800 metros para llegar. Si hubiésemos ganado esas 3 carreras, bueno, todo futurismo, ¿no? Pero le peleábamos el campeonato, mejor dicho, se lo ganamos. Se lo ganamos. Bueno, quiero llevarte, porque estábamos hablando recién de el autocampeón, se rompe lo que en ese momento era la Sí, hegemonía de Honda, sí. y arranca el tiempo de ustedes, ¿no? Con Ford. El tuyo primero y el tiempo de quien va a aparecer acá, que es Gaby Poncelio. Mirá. Bueno, saludarlo ahí a Daniel, al Dani, que la verdad que aprendí muchísimo de él. Qué decir, ¿no? De él como piloto, como persona. Aprendí mucho en mi primera etapa dentro del TC2000. Yo admiraba mucho en ese momento las carreras de la categoría y principalmente, bueno, el equipo Ford. Me tocó ser compañero de él y bueno, de vivir muchas cosas lindas, ¿no? Principalmente, bueno, de viajar, porque él me pasaba a buscar muchas ocasiones en mis comienzos, cuando yo no tenía todavía auto de la empresa, él me pasaba a buscar de 9 de julio, pasaba por Junín y nos íbamos a probar Altagracia, de compartir esos momentos, digamos, de viaje, que íbamos, bueno, a Altagracia o a Río Cuarto, y de aprender, como dije antes, ¿no? Mucho de él como piloto. Yo era muy chico, me acuerdo curva 1 de Río Cuarto, como la hacía él, no lo hacía ninguno. Orestito en ese momento me decía, miralo a Daniel, que como la hace, y bueno, de aprender esas simples cosas que él, la verdad que lo resolvía y muy bien arriba de un auto de carrera. Nada, saludarlo por su enorme trayectoria, nos hemos visto hace poco, y agradecerle, ¿no? Porque para mí fue un guía en mi primera parte de mi trayectoria deportiva. Nada, saludarlo a él nuevamente y a toda su familia. Y es así, es tal cual. Gaby arrancó ese año con nosotros y
Y bueno, como estábamos ahí en 9 de julio, Junín, cerquita, lo pasábamos a buscar y viajábamos bastante para Córdoba en esa época. Ahora, Y a Río Cuarto. vos fijate que, a ver, yo tomo el ejemplo de Gabriel, de Ponce de León, podría tomar un montón de ejemplos más, Sí. de pilotos que dicen que aprendieron mucho de vos, Ujú. sobre todo en los tiempos en los que iban a probar. Después en carrera, por supuesto, cada uno Sí, lógico. es cada sí. uno, Sí. pero que te observaban mucho y miraban mucho a ese Daniel Singolani que probaba y que les dejaba muchísimas enseñanzas. Bueno, qué sé yo, la verdad que yo eso no me he dado cuenta, por supuesto. Sí trabajé mucho arriba de los autos y era un apasionado, digamos, desde ese punto de vista. Me gustó siempre mucho analizar, inclusive después de las pruebas, porque te digo así, por ejemplo, íbamos a probar a Río Cuarto o al Cabalén, que eran los dos circuitos donde más probábamos, y lo pasaba a buscar a Gabriel, íbamos temprano, mirá qué locura hacíamos, teníamos 700 kilómetros, salíamos yo salía a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, lo pasaba a buscar a Gabriel, nos íbamos a Córdoba, llegábamos allá a 11 y pico, las 12 por ahí, nos íbamos al circuito, arrancábamos 1:30 a probar, a las 6 se terminaba Volvían. y nos volvíamos. Claro. O sea, una cosa increíble. Pero después al otro día me quedaba rebobinando un poco todo lo que habíamos hecho y con Orestito a la tardecita, después que terminaba de trabajar y eso, mirá, hablábamos, no te miento, pero 2 horas tranquilo por teléfono, analizando un poco cada cosa de lo que yo veía y él trabajaba sobre la adquisición de datos también. Que en ese momento, no digo que era nuevo, pero no estaba tan desarrollado, por supuesto, como está ahora, ¿no? Bueno, en un tramo del programa, que es este que vamos a recorrer ahora, vamos a jugar con 5 fotos. Van a ir apareciendo de a una y vamos charlando sobre la foto que aparece. La primera tiene que ver con alguien a quien vos nombraste, que es Henry, rival, amigo, competidor. ¿Dónde lo ubicamos a Henry en esta historia? No, yo creo más que nada rival. Sin duda rival porque, bueno, Henry un piloto muy rápido, al cual, digamos, nos disputábamos permanentemente dentro de un mismo equipo. ¿Vos con quién te vas a medir? Con tu compañero. Con tu compañero. Entonces, bueno, era rival. Sin duda era el rival. El famoso día de las órdenes. ¿Anduvo la radio o no anduvo la radio? Y eso no lo sé, se lo tendría que preguntar a él. No sé, yo las veces que me dieron órdenes las cumplí. Pero la verdad de él, que ese día que se le desconectó la radio, habría que preguntarle a él. Bueno, vamos a la segunda foto. Dale. La segunda foto tiene que ver con alguien a quien también nombraste mucho, que es Oreste Berta. Ujú. ¿Cómo te elige Berta? ¿O por qué? ¿Le preguntaste alguna vez? No, ¿Nunca? nunca. Nunca le pregunté, pero bueno, ese año que te comenté del Sierra, fue en el año 93, y Oreste me llamó ese año porque quería que corriera para él para el 94. Tuve una reunión, me acuerdo, íbamos a correr a Tucumán y me fui para Córdoba porque no quería que se supiera. En esa época para Renault era, ¿no? Y pasamos por Córdoba y bueno, y después seguimos para Tucumán. Ese año no pude ser porque en la comisión de concesionarios quiso que siguiera el Toto Echegaray, que entrara el Toto Echegaray para el año 94, junto con el Pejerrey Belloso. Ahí ya se había bajado el Flaco. Y bueno, no se dio ese año y después en el 95 volvió a insistir y ahí ingreso con él.
Y recién cuando venía para acá me venía acordando cosas, por ejemplo, que tuvieron que ver con, con el flaco, que después si querés te cuento. Em, y bueno, y la verdad que para mí Berta me eligió en este caso 3 veces. Una esa que te comenté que no pude entrar, la segunda en el 95. Ahí salimos subcampeón, el flaco nos ganó en el 95, tenía un auto increíble, los Peugeot que volaban. Y después, bueno, Renault se retira del automovilismo, ahí hago un año con Crespi y en el 97 me vuelve a elegir. Me vuelve a elegir y bueno, la verdad que para mí era un orgullo, creo que siempre lo digo, o sea, Berta es para mí un ídolo total de toda la vida como preparador y, y es como estar en Ferrari. O sea, y creo que más que Ferrari, mira lo que te estoy diciendo, porque Ferrari tiene toda esa mística, pero a lo mejor no tiene el mejor auto. Y Berta, vos sabías que tenía el mejor auto. Si no lo tenían en ese momento, en algún momento lo ibas a tener. Y, y bueno, la verdad que para mí que poder haber pasado por ese taller, por esa enseñanza, por todo lo que implicaba, sin duda un orgullo muy grande. Bueno, a partir de algo que contaste recién, me dejás ahí boyando la tercera foto. No. ¿Qué es esta? Y bueno, mira, no sé, con el flaco siempre tuvimos una excelente relación, excelente. La verdad, más allá de haber sido rivales y todo lo demás, pero lo que te comentaba era, fíjate vos cómo son las cosas. Cuando yo corro en la Fórmula 3 sudamericana, me estaba por bajar porque ya no tenía más dinero, me contrata el equipo General Motors de Uruguay. Pero había ido precisamente a Rafaela a hablar con el flaco porque quería que el flaco corriera el auto. El flaco les dice que no y el que lo suplanta soy yo. Mirá. En este caso, fíjate lo que te estoy diciendo. En el equipo Renault el flaco se bajaba y venía yo. No se dio en ese momento, se dio después, un año después. Y cuando el flaco se baja del auto de carrera, yo le probaba el auto de TC, se lo probaba yo. En la época del Torino con el Colorado Pianeto, bueno, yo le iba a probar el auto, porque el flaco, viste, que a él no le gustaba probar. Y se lo probé yo. Y cuando él se retira, por eso te digo, mirá qué loco, ¿no? Todas las cosas que se dan. Cuando él se retira definitivamente estaba corriendo en turismo de carretera y en Top Race. Y el auto que corrió el flaco, que era un Citroën, cuando el flaco se baja, lo corrí yo. Mirá. Y ganamos en la primera carrera, también en San Juan. Así que bueno, la verdad que qué decir del flaco, aparte como piloto y como muy divertido, con sus anécdotas. Y como ese que hemos pasado momentos muy buenos, mucho tiempo en lo que fue el Top Race, ¿viste? Ahí lo vivimos bastante al flaco. Yo lo viví bastante al flaco ahí. Bueno, vamos a ir a la cuarta foto, Dale. que es alguien que también nombraste hace un rato, y es el Yoyo. Y bueno, imagínate que lo seguía de la época de la moto, él corría Claro. en moto y lo seguíamos ahí. Papá estuvo un poco también cuando Yoyo comenzó a correr en la Fórmula 2 del Sudoeste, siempre iba al taller y alguna colaboración, siempre, viste, como son en el interior. Todo el mundo ayuda. Todo el mundo ayuda. Nosotros siempre decimos lo mismo, que hemos tenido la suerte de haber nacido en una ciudad como 9 de Julio, que todo el mundo te ayudó, te colaboró. Hoy ha pasado a otro ámbito, digamos, el automovilismo. Y tuvimos la suerte de poder correr los dos juntos y no tener esa rivalidad de que en muchos lados ocurre. Y lo hemos hablado siempre.
Y él fue un poco el mentor también, porque me acuerdo que yo estaba corriendo en karting y un día se aparece yo en casa y me dice, Daniel, vos ya tenés que correr en auto. Y yo tenía 18 años, o sea, no es que era tan grande. En esa época 18 era justo, porque antes no podías correr. Así que bueno, ahí me pegó el primer empujoncito, arrancamos con el auto, después tuve la suerte de poder correr algunas carreras con él al otro año, en el 81, en la Fórmula 2, y después tuve un impasse, y en el 86 me va a ver otra vez para poder, cuando comenzaba la Fórmula 3 sudamericana, para pegar el salto, ¿no es cierto?, a la Fórmula 3. Y bueno, él por supuesto colaboró muchísimo, porque a través de Volkswagen me hacían los motores y todo lo demás, y por supuesto no tenía prácticamente costo. La última foto es más sentimental. Mirá por qué. 9 de julio, bueno. Ahí, como te dije antes, la gente colaboró siempre al lado de uno, apoyándote, un cariño tremendo y bueno, la verdad, orgulloso de ser 9 juliense. Pará, y aparte, si bien hoy el autódromo, el circuito no está en condiciones, uno de los circuitos más lindos que tiene la Argentina, debe ser fuerte, ¿no? Correr en el patio de tu casa. Sí, la verdad que sí. No tuvimos la suerte de correr tanto nosotros, ¿viste? Algunas carreras hicimos, pero no a lo mejor lo que deberíamos haber corrido, después de haber corrido tantas carreras. Lo hablo por yo también, ¿no? Que no fueron tantas las que corrió. Sí, el circuito sin duda es fantástico, le encanta a todo el mundo. A todos los pilotos que van se quedan fascinados, a pesar de las últimas carreras que se han corrido, que a lo mejor no está en condiciones, pero les sigue encantando. El trazado sin duda es fantástico. Quiero ir a otro personaje que te conoce mucho y que va a contar una historia. Acá, mirá, a ver si te acordás. Bueno, querido Daniel, quiero que primero que sepas que te tengo allá arriba, en el mejor de los conceptos, como persona, obviamente, y como piloto. Creo que fuiste uno de los pilotos que más rápido, o sea, uno de los pilotos más rápidos que conocí. No tuviste, por decirlo de alguna forma, todo el reconocimiento deportivo en cuanto a los resultados de lo que realmente te merecías. En una palabra, no tuviste toda la suerte que tienen los pilotos que ganan campeonatos y demás. Fuiste un tipo muy, muy sincero, muy rápido a la hora de compartir un equipo, como estuvimos en el equipo Renault. Tengo momentos muy, muy gratos de toda esa época, inclusive cuando no se pudo lograr el campeonato, pero transitamos momentos, como dije siempre, muy lindos. Aquella carrera de Rafaela que hicimos el 1-2 es uno de los recuerdos más gratos que tengo, por tu actitud, o sea, por haber, no te digo levantado, pero haber permitido que yo ganara la carrera en homenaje a mi padre, porque era el Día del Padre, y yo levanté para que ganaras vos porque tenías mejores posiciones en el campeonato, y vos así todo levantaste para que ganara yo. O sea, yo levanté y vos levantaste más, porque querías que se diera el resultado que se había ganado en la pista. Eso habla de tu hidalguía y tu persona de bien. Ganaste muy buenas carreras, estuvimos siempre peleando los primeros puestos, compartimos muchos momentos en la Fórmula Renault. Tengo una que me chocaste, ¿te acordás? Bueno, contala vos, yo le voy a contar un pedacito y vos contá el resto. Venía primero vos, segundo yo, última vuelta y tercero Furlan. Llegamos a la última curva, a la anteúltima curva, y vos me doblaste, me encerraste, mejor dicho, ganó Furlan la carrera. Contala vos a la maniobra.
y te mando un abrazo grande, espero que sigas bien. Y bueno, estamos grandes para compartir carreras, pero la vida nos da una gran amistad y así que tenemos amigos en común que son, bueno, parte del recuerdo que tenemos también juntos. Te mando un abrazo muy grande y bueno, lo mejor, Daniel. Déjame arrancar, vamos cronológicamente. La famosa carrera, levantás, era el Día del Padre, pero aparte él había perdido a su papá hacía poquito. Sí. Sí, sí, es así, fue así. La verdad que... aparte, la realidad es que Toto la venía ganando bien la carrera. O sea, no es que, digamos, yo lo dejé. Él en un momento levanta, es cierto, pues que yo estaba con mayores posibilidades que él, pero bueno, Optaste por eso, elegiste eso y por supuesto él te lo agradece. Vamos a la historia del día que gana Furlan. ¿Qué pasó? bueno, siempre lo hablamos. Bueno, increíble, porque era la primera carrera que iba a ganar yo. Y el Toto, entramos en la anteúltima curva de Rafaela cuando se corría al revés, que en el circuito chico. Y estábamos en la anteúltima curva, en la última vuelta, en la anterior yo había entrado tercero, y en la última vuelta entro primero a esa parte, ¿viste? A los mixtos. Y bueno, ya era como que ya estaba, prácticamente ya estaba. Y el Toto se me tiró por adentro con todo y me pegó, me sacó afuera, ¿viste? Y bueno, mis amigos lo querían matar. Imagínate, lo querían matar. Se me trabó se me trabó el acelerador a fondo, me decía el Toto. Y bueno, quedamos los dos afuera tirados y ganó Furlan la carrera. Pero la bronca más grande era porque era la primera carrera que yo iba a ganar, claro. ¿viste? Imagínate, qué sé yo, si había ganado antes, bueno, puede ser, pero era la primera, ¿viste? Ahora, después hay otra carrera en la que vos terminás ganando, creo que es Embarcarse, que terminás haciéndole una maniobra tremenda al Toto, y creo que el otro es Neviani. Neviani, sí. Sí, sí. No, ese fue un carrerón hermoso también. Venía, creo que cuarto venía, lo paso al Toto primero y me quedaba Furlan y Neviani. Y metieron la frenada en la última curva, en la primera curva, lo paso por afuera a Furlan y me quedo el huequito y me tiro y lo paso a Neviani también. Y termino ganando ahí la carrera. Bueno, vamos a El Toto, quiero hacerte una aclaración, la verdad que fue para mí un excelente compañero, espectacular. Nos llevamos fantástico y también tengo que contar otra cosa. Que habla de bien de cómo es el Toto también, ¿no es cierto? Porque al otro año que el equipo Renault, digamos, terminamos el 95, el Renault se baja y nosotros quedamos con la publicidad de Termidor y vamos y arreglamos con Crespi, con Tulio, 2 autos. Pero resulta que el presupuesto no nos alcanzaba en un momento y el Toto decidió bajarse él. Porque él veía que yo venía mejor y me dijo, no, seguí vos adelante, tenía un poco de apoyo por parte de Ford. Y bueno, eso también habla muy bien del Toto, ¿no? Por eso hemos tenido siempre una excelente relación. Va a aparecer acá alguien que también te conoce mucho, con el que compartiste mucho. Pero bueno, va a mostrar otra lista de ustedes. Fuera del hecho de estar detrás del volante, mirá. Hola muñeco, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno que estés en el programa de Walter. Un gran programa, por cierto. La verdad es que con Daniel hemos competido, hemos sido rivales. Por lo menos yo nunca corrí en equipo con él, pero sí en la época dorada del TC2000. Primero, mientras yo corría con la Fuego, el muñeco corría con la Coupe Sierra y después nos enfrentamos cuando yo estaba en Volkswagen, en el equipo oficial Volkswagen y él estaba en Ford.
pero era de esos pilotos que te daba placer compartir la pista porque tenía unos códigos de la puta madre. Sabías que si estabas cerca del muñeco, si lo tenías atrás, no iba a hacer nada raro, no se iba a mandar ninguna macana. Si podía te pasaba y si no tampoco te iba a arriesgar de más como para generar un toque. Entonces eso te hacía correr tranquilo. Aparte es una gran persona, es de los pocos tipos del automovilismo que sí, che, qué buen tipo este. Por suerte hay todavía mucha gente buena dentro de este ambiente. Daniel es uno de ellos. Y la verdad es que nunca... La anécdota más graciosa es cuando fuimos a jugar, creo que por ahí van a pasar alguna foto, un partido de fútbol. Los pilotos de TC2000 de esas épocas, estaban todos, hasta el flaco, yo, Tito, el muñeco, yo, bueno, estábamos todos, el Toto Echegaray. Un partido de beneficio contra Videomatch, obviamente ganamos, los cagamos bien a patada, entre otras cosas. Y bueno, nada, compartimos vestuario en ese momento con el muñeco. Así que felicitaciones por estar ahí, muñeco. Te mando un fuerte abrazo y nos cruzaremos en algún momento, en algún autódromo. Chau. Sí, es verdad. Compartimos bastante en la época de, como dijo él, ¿no es cierto?, de la Fuego, de la Sierra. Él siempre estuvo, lo tenía, digamos, como un piloto excelente como lo fue, pero estaba en un equipo fuerte, digamos, estaba siempre ahí con Berta y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre lo miraba muchísimo. Y bueno, excelente piloto, y sí, es verdad, nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente tampoco, ¿no? Siempre nos respetamos bastante. Y eso es lo que contó del partido ese de fútbol con la época de Tinelli, que armaba los equipos en Videomatch y eso. Fuimos a Mercedes a jugar. El Toto atajaba. ¿Atajaba bien? ¿Eh? ¿Atajaba bien? Sí, atajaba bien el Toto. Mirá. Sí, bastante bien. ¿Qué va a ser? Antes de irme para otros temas, quiero hacer un pequeño ping-pong. Yo te voy a nombrar pilotos que fueron rivales o con los que compartiste y vos me los definís. Arranco por el Pato Silva. El Pato Silva, bueno, piloto rapidísimo y creo que fue de los pilotos de la época, lo admiré siempre como las carreras que hace. La verdad que creo que es muy, muy bueno corriendo. Mejor que en otras cosas, creo que se destaca ahí, sin duda. El otro es Tito Besone. Bueno, Tito, piloto muy rápido y excelente persona. El Pato también, muy, muy buen tipo. Y con Tito también tenemos muy buena relación, nos saludamos permanentemente por diferentes cosas. Le tuvo mucho cariño a mi papá, así que como es siempre nos hablamos bastante con eso. El otro es Cocho López. Con Cocho no compartimos tanto, porque es digamos como que fueron pocas las carreras que pude correr con él, pero bueno, personaje total del Toto, Cocho. También excelente piloto, ni hablar, ¿no? Eso indiscutido. En un momento dijiste, le probaba el auto del TC al flaco. Sí. Cuando no lo probabas vos, lo probaba Guerra. Sí. En otro tiempo. Guerra se lo probó muchísimo. Pero por eso, bueno, sí. Y el otro que quería nombrarte era justamente Miguel Ángel Guerra. Ángel. Ángel, un piloto increíble, espectacular. Tuve la oportunidad de correr con él en la Fórmula y después en el TC2000. Excelente piloto, rapidísimo y bueno, recontra reconocido, ¿no? Creo que las palabras sobran, ¿no? Lo he acompañado mucho también cuando le entregaron los premios, ahora acá en la legislatura porteña, siempre he estado y aparte Lucas corría con Tomás, o sea, teníamos buena relación y charlábamos mucho.
Nuestra nafta super con tecnología Cleantech protege tu motor de la formación de depósitos de la combustión. Y la nueva nafta Premium con Cleantech Pro limpia activamente los depósitos en las válvulas y los sistemas de inyección, asegurando una combustión más limpia y eficiente. Nuevas naftas con Cleantech. Limpieza que protege. Acompañando a las figuras del deporte desde sus inicios, cuando más lo necesitan. Rus, aseguradora del deporte argentino. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más autonomía, rindiendo más kilómetros por cada litro. Mejora la eficiencia del motor, sabiendo que las metas son tan importantes como el camino. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. ¿Te definís familiero? Sí. 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 ¿Sos un poco el protector? Sí, por supuesto, sí. En líneas generales, por ahí eso también creo que lo heredé un poco de mi papá. ¿Tu hijo te transmitió eso? Sí. Y, a ver, cuando vino tu hijo y te dijo por primera vez, papá, mira, quiero subirme al karting, al Fórmula, al auto con techo, ¿vamos, le dijiste, derecho? Sí, no hubo problema. No hubo problema. No, para nada. Ya tenías ese bagaje tuyo y de tu viejo. Sí, por supuesto, sí. Como arrancó de chiquito, con 5 años, empezó a andar en karting porque quería andar. Y en un momento me dijo que quería correr porque se arrancaban a los 6 años. Y no, ahí no le dije que no, porque me parece como que la decisión tenía que ser de él y no por lo que a lo mejor le decían, ¿viste? O sea, que se definiera, quería que se definiera. Digo, después de los 10 años no hay ningún problema, cuando quieras. Y bueno, a los 10 años no corrió. No corrió. Arrancó a los 3. Ahí vino, me dijo que quería correr y bueno, está bien. Bueno, acá va a aparecer Tomás y va a dejar este mensaje, mirá. Hola Pa, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho este videito para mandarte un saludo muy grande y para recordarte que te quiero mucho. Y en esta oportunidad traigo una anécdota juntos, hemos pasado muchísimos momentos juntos, sobre todo deportivos. Un momento que nos unió muchísimo a los dos, el automovilismo. Y bueno, me remonto a mis inicios, a los 5 años, mi primer karting. Me llevaste al kartódromo. Después de que me diste las indicaciones necesarias, creo que no escuché nada y salí a fondo toda la vuelta. Bueno, siempre contás que fue un momento bastante loco porque no sabías qué iba a pasar, pero bueno, finalmente terminé de dar la vuelta tranquilo. Por supuesto que hice toda la vuelta mirándote a vos y a mamá que me estaban mirando. Bueno, espero que recuerdes esa anécdota, que te sea simpática y bueno, y que puedas compartirla con todo el resto. Te mando un beso grande y nos estamos viendo pronto. Y sí, fue así, casi me muero. Porque no sabes que salió a fondo, tal cual como lo dijo. Y era la primera vez que se subía a un karting. Habían dado los karting, viste, de los de indoor, que estaba medio controlado la velocidad, pero acá había salido solo. Y bueno, uno le había explicado un poco, pero no demasiado, porque es como todo, viste, como que vas aprendiendo. Y me sorprendió porque se dio una vuelta a fondo y corrigiendo en todos lados, y vos decías, la miércoles, ¿quién le enseñó, viste, a estas cosas? Y por otro lado estaba la madre al lado que tampoco quería que se volviera loca, viste. Pero bueno, fue un momento muy lindo. Hay un momento, me parece que, por eso yo arranqué preguntando si eras muy familiero o muy protector. Hay un momento que también los marca a los dos, ¿no?
venían del fallecimiento de tu esposa, y hay un podio en el que terminan los dos abrazándose y mirando al cielo. Sí, sí, no me acuerdo cuándo fue la carrera bien, pero sí, fue así. Viste que las carreras no son fáciles de ganar, o sea, uno pareciera como que, no sé si la gente lo ve como fácil, viste, pero es bastante difícil. Y después que falleció Alejandra, Tommy gana no gana su primera carrera, sino gana una carrera, y bueno, imagínate, no sé por qué, pero se dan esas cosas, ¿viste? No sé qué ocurre, pero suele ocurrir a menudo en diferentes situaciones, ¿no? Y esta no fue una excepción. Bueno, a Tommy la gente lo conoce porque corrió, porque es alguien a quien acompañaste mucho tiempo. No sé si a la persona que va a aparecer ahora la gente la conoce, pero mirá lo que va a contar. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho esta oportunidad para mandarte un beso y un abrazo enorme. Te extraño un montón, espero que vengas pronto por acá por Madrid, así salimos a pasear. Bueno, ya que hay que traer alguna anécdota, recuerdo cuando íbamos más chicos a San Martín a esquiar, y en uno de esos viajes nos mandamos por un caminito un poco más arriesgado, creo que se llamaba el rompehuesos. Bueno, nada, yo salí ilesa, pero vos saliste todo desparramado. Nada, muy gracioso, espero que te acuerdes de ese día. Nada, te mando un beso enorme, te quiero un montón y bueno, nos vemos prontito. Y sí, bueno, era un momento de poder estar todos juntos, ¿viste? Porque creo que el deporte de élite, llamémosle, de diferente, de lo que sea, automovilismo, fútbol, lo que sea, te quita, te priva de un montón de cosas. Y yo falté mucho, o sea, falté mucho de mi casa. En esa época el automovilismo se probaba un montón y estaba mucho tiempo fuera de casa. Y bueno, después que más o menos nos fuimos ordenando y fue cambiando un poco el automovilismo también, comencé a disfrutar un poco más de ellos, ¿no? Y bueno, eso que cuenta Cami también es verdad. Ellos se divertían conmigo, ¿viste? Porque como todos los chicos, ¿viste? Que son... Y me mandan ahí por un caminito entre medio de las plantas y yo venía esquivando como podía, ¿viste? Imagínate. Las piernas, que no es lo mismo que las de ellos, ¿no? Y por ahí terminé desparramado y ellos se mataban de risa conmigo. La leyenda dice que aquel día en La Plata, con el Top Race, en el medio de la carrera, decidiste decir hasta acá llegué. La leyenda dice que ella te pidió. La leyenda dice que fue por aquello que pasó con Castellano, con Guillermo. ¿Tienen que ver las dos cosas? Las dos. Se juntaron varias cosas, ¿viste? Como que yo estaba corriendo en Top Race y Alejandro Urtubey me ayudaba, porque en su momento con el desarrollo del Top Race lo construyó el Colorado Pianeto. Oreste lo pone en pista y me llama a mí para que yo haga las pruebas. Y a consecuencia de eso, Alejandro después me dio la oportunidad y me ayudaba para que yo pudiera correr en el Top Race. Y la verdad que era una situación incómoda para mí, ¿viste? Esa que, si cada vez que, como es que necesitaba algo, le tenía que llamar, mirá, Alejandro. Y la verdad que era algo que no era agradable para mí, la verdad, esa era un poco la situación. Se suma lo de Guillermo, Camila me pide también que dejara, y bueno, fueron esas cosas que... Lo loco fue que fue en el medio de una carrera. En el medio de la carrera, y por otro lado, otra cosa que siempre pensé, dije, el día que me retire del automovilismo voy a estar intacto, no quiero... entrar en la decadencia, porque como todo, uno tiene un pico
y después comenzás a caer bueno, siempre esperar el buen resultado para retirarte. Y dije, no, quiero estar a tope, ¿no? Bueno, pasamos por Tommy, pasamos por Camila y mirá quién va a aparecer ahora. Hola viejito, acá el Pepe el más chiquito. Quería decirte que nada, que soy el número 1 y siempre me acuerdo de cuando organizaste una travesía allá el 9 de julio en el Aeroclub, un evento para impulsar la venta del negocio y nada, lo tenía 4 o 5 años y yo tenía un cuatriciclo, un Panther 90 rojo. Me acuerdo de ir acompañado de mi amigo Gaspar de toda la vida y que en una de las paradas que se hacían en ese recorrido que hacíamos no me encontraban y resulta que nada, que habíamos volcado con Gaspar y me acuerdo que nunca te lo tomaste nunca te preocupaste, sino que siempre te reíste de eso. Así que nada, decirte que te quiero mucho, te mando un beso muy grande y nos estamos viendo. Y sí, siempre somos inconscientes nosotros, ¿viste? Es así, somos inconscientes. Y sí, esa travesía es verdad, pero como es... normalmente siempre los animaba, le pasaba algo así, vamos, dale, metele que no pasa nada, ¿viste? Esas cosas y bueno, y él fue uno de los que no quería que yo dejase de correr. Después que dije que no que iba a correr, claro, él era chiquito. Entonces, como que me vio poco, no me vio casi nada. Quería vivir lo que vivieron los hermanos. Exacto. Como es... Pero bueno, eso son las cosas de la vida, ¿no? Y en este círculo familiar, en realidad lo quiero cerrar de esta manera, mirá. Daniel, te quiero mandar un beso grande y ya que hay que contar una anécdota tuya, quiero que cuentes cuando volcaste el Citroën. Un beso grande, mamá. Ay, Dios. Y sí, es verdad, volqué el Citroën. Cosa que, es más, le daban un premio. Le daban un premio, no me lo dieron. ¿Se acuerdan que decían que era imposible de volcar el Citroën? Y bueno, esas cosas que tiene uno de joven, medio tarde, ¿no? A la madrugada, salimos de un bar con un par de amigos que íbamos a otro lado y yo en el auto solo, en el Citroën, era de ella el Citroën. Y bueno, salí a fondo, qué sé yo, y doblé como venía en un lugar y se volcó. Lo volqué. Quedé arriba de una estación de servicio. Pero medio vuelco nada más. Y bueno, imagínate la situación, el auto de mamá. Así que bueno, lo levantamos, qué sé yo, lo llevé al depósito donde como es, mamá trabajaba, que era en la distribuidora de bebida que teníamos. Y llego a casa, el otro día tenía que ir a trabajar y no tenía el auto. Y me despierto y le digo, no, está en el depósito. No le dije, ni siquiera le dije que lo había volcado. Así que bueno, esa es un poco la anécdota de Coca. Vuelvo a un beso grande, ¿no? A tu vieja. Vuelvo a la historia del deporte, lo deportivo. ¿Te quedó la espina de no ganar en el TC? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, como todo, digamos, en todas las categorías que corrí, gané. Fue en la única que no pude ganar. Pero bueno, son esas cosas que pueden pasar. No fueron muchos años los que corrí, fueron 3 años nada más que corrí en TC. Y bueno, creo que hay que lograr un conjunto. Ese conjunto no lo logré armar como correspondía y bueno, y no se pudo llegar al resultado. Creo que pasó un poco por ahí. Si bien todo el mundo, yo creo que hay poca gente que te dice Daniel, todo el mundo dice muñeco, Muñe, el automovilismo lo tomó. Puede ser un apodo tuyo desde muy chiquito. Sí. ¿Del pueblo? Sí, del pueblo, sí.
tal cual. ¿Quién te puso muñeco? Mirá, no sé, que yo iba a un taller con mi papá, y que eran los hermanos Bauzón, y me empezaron a decir muñeco, 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 y quedó ahí. Me quedó eso. Lo fueron adoptando y me quedó muñeco nomás. ¿Y quién te dice Daniel? No, bueno, Daniel por ahí a lo mejor me dicen... Los más cercanos. Sí, los más cercanos me dicen Daniel, no me dicen muñeco. Bueno, mis hijos me dicen muñeco también. Sí, sí. Como, los tres. No siempre, pero en gran parte me lo dicen. Y bueno, quedó el apodo, ¿no? A nivel, creo que deportivo, quedó muchísimo, sí. Sí. Bueno, ¿la pasaste bien? No, bárbaro. La verdad que fantástico rememorar épocas hermosas, ¿no? Vividas por uno. Uno, siempre digo, ¿no?, que tuvo la fortuna de poder participar, de estar en este deporte y hacerlo de la mejor manera, de algo que te gustó siempre, y a su vez de poder vivir de eso, es fantástico, ¿no? Bueno, gracias por haber venido. No, te agradezco muchísimo a vos, la verdad que te felicito, no por este programa, por todo, porque la verdad que son muy buenos, a la producción, a todos los chicos que hacen posible que puedan emitir y mostrarle a la gente. Y el pejerrey Belloso. Creo que la maniobra más linda fue hace muchísimos años en la Fórmula Renault, la de Balcarce, donde pasé de tercero a primero en una misma maniobra. Y bueno, la oportunidad de por lo menos de la Fórmula 3 inglesa, que fui a probarlo, pero no pude correr. Y la bajada del tobogán. San Juan o el 9 de Buenos Aires.